medicamentos. Ustedes se van a acordar que cuando yo les di la valoración inicial del paciente prequirúrgico, les dije, me robé, de alguna manera con toda la intencionalidad de después relacionarlo acá, lo de la historia clínica amplia, la anamnesis dirigida, que yo les dije, está sacado del Colegio de Cirujanos de Trauma. Y lo usa también el PALS, que es reanimación avanzada pediátrica, solo que usa otra mnemotecnia, nada más, pero es lo mismo. Cualquiera de las dos les va a dar rápida información acerca del paciente que ustedes no conocen y que es un paciente traumatizado. Dijimos, alergias, medicación que el paciente venía recibiendo, patologías posibles, libaciones o comidas, recuerden otro mantra del trauma, ¿sí? Todo paciente politraumatizado comió hace 5 minutos hasta que alguien me demuestre lo contrario. Y en la A, ahora sí, en la A de amplia o en la O de ancho, vamos a ir a dónde fue el trauma, cómo fue el trauma, cuál fue el evento. No es lo mismo tener un trauma en Mendoza con nieve que en Chaco con calor. No es lo mismo tener un trauma en altura que tener un trauma a nivel del mar. No es lo mismo tener una descarga eléctrica que tener un choque frontal con el auto. Es decir, todo lo que tiene que ver con el origen y el desarrollo de ese evento traumático. Eso entra todo en la A o en la O, depende de la que ustedes quieran usar. Yo les diría, sigamos usando amplia, que ya la conocemos. Pero si ustedes van y hacen el PALS, por ejemplo, el día que hagan reanimación avanzada pediátrica, si les interesa hacerlo, se van a encontrar con que hay una escala igual, pero modificada. Esta ya la conocemos, digamos. Aquí tienen lo de vía aérea con control cervical, que es el primer punto, que es lo que habíamos estado charlando antes. Quería que vieran en detalle la foto. Son fotos reales, ¿sí? Un paciente con un trauma frontal, ¿sí? Profe, Sí. ¿ese paciente no tendría que estar lateralizado porque se puede broncoaspirar con su sangre? Fíjense que hay un montón de gente alrededor, por lo que ante la mínima sospecha de cualquier situación se lo lateraliza en bloque. Lo que pasa es que para estabilizarlo, colocarle vías, colocarle todo el monitoreo, hay que ponerlo en decúbito supino. Ah, ok. Sí es cierto que todo paciente que vomita hay que lateralizarlo, en este caso en bloque. Es decir, que hay que hacerlo entre por lo menos 2 personas. Todo lo que tiene que ver con posiciones, con movilización y todo eso son cosas que se pueden llegar a ver después en el gabinete cómo se hacen realmente. Es una cosa muy sencilla, pero bueno, requiere 2 personas que utilicen sus manos en zonas específicas del cuerpo para que el paciente no se doble, digamos. Miren esta diapo que se las puse a propósito, así como para que sea imponente, ¿sí? Un manejo adecuado de la vía aérea disminuye la morbimortalidad del trauma. Cuando decimos morbimortalidad, estamos hablando no solo que el paciente se muera, sino que no tenga que pasar por las secuelas de la hipoxemia, ¿sí? Porque un paciente que está hipóxico durante un tiempo determinado va a tener deterioro neurológico no asociado con el trauma, sino asociado a una incorrecta valoración de esta vía aérea, del riesgo de esta vía aérea y la intervención que le hagamos a este paciente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el manejo inadecuado es la primera causa de mortalidad prevenible. ¿Se acuerdan que vimos estas que se producen en la primera hora, este 25% o 30% de muertes de la segunda curva, de la curva trimodal, de segundo modo? Entonces, ¿a qué se asocia este riesgo de empeorar al paciente o que nos pase desapercibido algo? ¿Sí? A no saber cómo valorar una vía aérea obstruida. Es decir, y una adecuada ventilación, es decir, no conocer los signos de obstrucción de la vía aérea que los vimos, sea de la vía aérea extratorácica o de la vía aérea intratorácica, sea la aparición de estridor, sea la aparición de sibilancias, cuerpos extraños, la posibilidad de que el paciente haga esfuerzo respiratorio y el aire no entre y salga, ¿sí? En la demora en obtener una vía aérea permeable, permeabilizar, acomodar esa vía aérea, posicionarla, y si es necesario, intubar al paciente.
que haya fallas técnicas por inexperiencia, es decir, que se intente intubar al paciente y el paciente se intube en esófago, por ejemplo. Que se broncoaspire, como bien dijo la compañera, con sangre, con vómitos, con lo que sea, y la inexperiencia del operador que no se dé cuenta que está intubado en esófago el paciente y no en la tráquea, porque en ese caso el paciente no va a oxigenarse. Es decir, que fíjense que con todas estas cosas agregadas al trauma, el paciente puede aumentar la posibilidad de morir o de quedar con secuelas. Acá tenemos lo que se llama la técnica de colocar al paciente con una vía aérea posicionada para ser permeabilizada. ¿Qué significa esto que yo les estoy diciendo en palabras más sencillas? Nosotros tenemos que reacomodar la lengua en su posición anatómica para que no se vaya hacia atrás. Acuérdense, reflejos protectores de la vía aérea, paciente inconsciente. ¿Sí? La lengua que se va hacia atrás y me obstruye la entrada y salida de aire. Pero yo ahora no puedo hiperextender el cuello, como puedo hacer con un paciente que sale de una cirugía de abdomen y lo tengo en la urpa, y entonces le pongo una almohada debajo de los hombros, hiperextiendo un poquito el cuello y la lengua vuelve hacia adelante. Acá no voy a poder, entonces voy a tener que hacer lo que se llama la doble maniobra de apertura de la vía aérea, que va a implicar fijar la columna cervical en una posición neutra, no hiperextenderla, como se ve acá bien con un no hiperextender el cuello, sino fijarla y bajar la mandíbula. En lugar de elevar el mentón, voy a bajarla la mandíbula inferior para que al llevar la mandíbula hacia abajo y hacia adelante me lleve puesta también todo, traccione la lengua hacia adelante y de esa manera pueda mantener la vía aérea permeable. Por supuesto, esta técnica de permeabilización de la vía aérea se hace con paciente inconsciente porque es dolorosa. Yo te estoy subluxando la mandíbula y eso duele. Por supuesto, si el paciente no estuviera inconsciente no sería necesario hacerlo, ¿sí? Quédense tranquilos porque estas maniobras que yo se las estoy mostrando en un dibujito, por supuesto que después en la práctica cotidiana laboral se aprenden, porque es una técnica, y como toda técnica implica tener que hacerla sobre un muñeco, sobre un paciente, pero hacerla, es difícil explicarla solo en palabras, con un dibujito, ¿sí? Pero lo que me interesa que les quede claro es que en este paciente, es en el único paciente que no puedo hiperextender el cuello, ¿sí? Por ende, tengo que hacer otras maniobras que me permitan llevar la lengua nuevamente a su posición normal, hacia adelante y hacia abajo, para que no me obstruya la vía aérea. No me cambia la diapositiva. Los que hayan hecho en algún momento de su vida un curso de RCP, saben que existe algo que se dejó de usar porque se pierde tiempo en RCP, pero que seguimos usando en trauma, que es el MES, miro, escucho y siento. ¿Qué significa miro, escucho y siento? Yo me acerco al paciente, ¿sí? Y alineo mi cabeza con su tórax, o sea, lo voy mirando de la cabeza hacia los pies, miro cómo se mueve el tórax del paciente para ver si está entrando y saliendo aire. Escucho cómo respira, porque estoy cerquita, entonces ahí escucho si hay sibilancias, si hay estridor, si hay algún ruido como si hubiera sangre, moco, líquido en la vía aérea, y siento el aire exhalado. Esa es más difícil, lo de sentir el aire exhalado, porque estar muy cerca. Pero por lo menos puedo estar visualizando el tórax a la par que estoy escuchando lo que sale de la vía aérea del paciente. ¿Cómo hago esto? Lo hago mientras mantengo la columna cervical en una posición neutra. ¿Qué significa esto? Hay una persona a la cabecera del paciente con sus dos manos sosteniendo la cabeza, como vieron en la diapositiva anterior, ¿sí? Esa posición neutra es fundamental, ¿sí? Vamos a mostrarla de vuelta para que nos quede claro. Esta es la posición, ¿sí?, en la que la persona sostiene al paciente en una posición neutra, mientras otra persona está posicionándose a la altura de los hombros del paciente, como en RCP, escuchando, mirando y sintiendo. Una vez que yo tengo
en claro que esta vía aérea es inestable, que la lengua se le puede ir de vuelta para atrás al paciente si lo dejo en una posición neutra, voy a insertar una cánula orofaríngea, ¿sí? Por supuesto, todo esto va de la mano de sostener el cuello hasta que se coloque el collar de Filadelfia, y movilice el cuello del paciente, ¿sí? Entonces, esto se necesitan por lo menos 2 operadores, una persona que sostenga la cabeza del paciente en una posición neutra, y en un segundo. Una posición neutra, estaba contestando un mensaje de la universidad, de manera tal que no haya riesgo cervical. Y otro operador va a colocar la cánula que ustedes ya conocen, que es la cánula de Mayo, cánula de Gueden o cánula orofaringea, que ya la conocen de cuando vimos recuperación postquirúrgica, y luego se volverá a dejar al paciente estabilizada la vía aérea y estabilizado el cuello con su collar de Filadelfia colocado, ¿sí? Si el paciente ya traía el collar de Filadelfia, le vamos a retirar solo la valva anterior, o sea, donde apoya el mentón, para poder sostener la mandíbula hacia abajo, para poder traccionar la mandíbula hacia abajo. En algún momento de su cursada van a tener con el equipo un taller de RCP y ahí vamos a volver sobre apertura de la vía aérea. Quédense tranquilos que esto no va a quedar así. Va a tener como una devolución un poquito más práctica, ¿sí? No les puedo decir cuándo, pero va a suceder, porque está en nuestra cabeza hacerlo. Y están las herramientas para hacerlo. Primer año en fundamentos tuvimos RCP y maniobra de Hemlich. ¿Vieron? ¿RCP y qué más? Y maniobra de Hemlich. Bien, para desobstruir la vía aérea de un cuerpo extraño. Pero bien. Power, Bueno, no nos dieron. vamos a tratar de hacerlo con los muñecos y ver cómo se mueve la vía aérea y cómo se desobstruye y todo eso. No la maniobra de Hemlich, porque la maniobra de Hemlich la podemos actuar, pero no hacerla porque es dolorosa. Si se la hago a un compañero le va a doler la panza. Pero sí cómo se posicionan las manos y todo eso. Tienen que tener en cuenta, esto sí es sumamente importante, que lo único que hicieron al colocar la vía aérea en una posición estable es abrirla. Esto no garantiza que el paciente oxigene. Acuérdense de todas las cosas que pueden pasarle al tórax del paciente. Acá tenemos asegurada la A. El aire entra y sale. Ahora, esto no me asegura oxigenar. Para oxigenar tengo que tener mi aparato respiratorio funcionando y un patrón respiratorio acorde. Todas las otras injurias que ustedes están viendo, que ya las vimos, pueden poner en riesgo la B, que es buena respiración. El aire entra y sale. Ahora, ¿hace buen intercambio gaseoso? No sabemos todavía. Ahí tenemos que ir a la B y detectar rápidamente todas estas situaciones. Neumotórax hipertensivo, tórax móvil, neumotórax abierto, un gran hemotórax, el aplastamiento, o lo que se llama crash syndrome, síndrome de aplastamiento, la contusión pulmonar severa, que va a terminar en una limitación de la ventilación y la oxigenación en horas subsiguientes al trauma. Y otra cosa que vamos a hacer es una evaluación rápida. Así, esta es otra manera de, una vez que ustedes, vamos a suponer que ustedes se los trae el prehospitalario que les hizo todas las escalas, les hizo la escala de triage, les hizo CRAMP, le hizo el score de trauma revisado, lo clasificó al paciente. Ustedes lo tienen y entran y ven al paciente. Bien, ¿qué miramos? Nivel de conciencia, ¿está lúcido o tiene otro nivel alterado? No importa cuál. Lúcido versus no lúcido. ¿Respira? Primero. Segundo, ¿respira adecuadamente? ¿Expande el tórax? ¿Puede tener lesión de columna raquimedular? Siempre. ¿Tiene algún signo de obstrucción? ¿Puede proteger la vía aérea? Esto se relaciona con el nivel de conciencia. Si ustedes hacen esta primera evaluación rapidita, también tienen un montón de data sobre este paciente y un montón de cosas para hacer con este paciente en caso de que alguna de estas cosas esté alterada. Desde posicionar la vía aérea, administrar oxígeno, proteger la columna raquimedular,
¿sí? Desobstruirla si hay que aspirarla. Si ustedes tienen aspiración, pueden aspirar contenido de sangre, vómito, lo que sea de la boca. Si tiene una placa dentaria suelta, la pueden sacar si la ven, si no, no meten la mano para sacar nada, ¿sí? Porque lo pueden, y esto lo he visto traqueostomías después de esto, pueden, al contrario, llevarla más atrás y que el paciente se termine de obstruir la vía aérea que estaba parcialmente obstruida. Por eso en RCP les dijeron, no se mete la mano y se sacan cosas, salvo lo que se ve. Acá tienen, para que tengan una idea, de cómo son los patrones respiratorios, ¿sí? Que son patológicos. Por ejemplo, la respiración de Jane-Stokes, que es la que más conocen ustedes, que son salvas de respiración profunda seguidas de apnea, ¿sí? Se hace, deja de respirar, no sé si se me escucha, y luego vuelve. La hiperventilación neurogénica central, que esto es bien del mesencéfalo, ¿sí? Bien del centro del encéfalo, y es finalmente irreversible esta hiperventilación neurogénica central. El paciente no lo va a cambiar solo el patrón, hay que ventilarlo y cambiarle el patrón respiratorio. La presencia de apneas, ¿sí? Las respiraciones atáxicas, las vulvares, es decir, hay diferentes patrones respiratorios y todos se asocian con diferentes zonas dentro de lo que es el bulbo raquídeo, ¿sí? Que es nuestro centro disparador de la respiración, nuestro comando respiratorio. Hasta la apnea completa, donde hay lesión completa del tronco encefálico. Esto es nada más que para que las revisen y las tengan en mente, que pueden aparecer cualquiera de estos patrones respiratorios anómalos en cualquier paciente con lesión encefálica. En este caso, traumática. Y después puede ser una lesión encefálica postraumática, por hipoxia o por hipovolemia. En la C de circulación con control de hemorragia, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que es la causa más común de muerte post-trauma. Si se secciona la arteria carótida en la escena, se va a morir en la escena, de sangrado, ¿sí? Pero hay otras hemorragias que tenemos que ir a buscar, que son las que no son tan de película de terror, ¿sí? Tan visibles, como pueden ser hemorragias torácicas, abdominales o pélvicas, donde no estoy viendo la sangre al exterior, pero se está coleccionando en cavidades virtuales, que admiten un montón de volumen de sangre sin que yo esté viendo nada afuera, o casi nada, porque hay un montón de cosas que tengo que ir a buscar. Y estas cosas que tengo que ir a buscar son fundamentalmente cómo están los pulsos y cómo está la piel. Acá el tensiómetro no funciona para esto. Es más rápida la cosa. Pulso. Tengo pulso radial, tengo una tensión arterial sistólica mayor a 80. Tengo pulso femoral, radial no lo escucho. Ah, entonces tengo 70. Tengo solo pulso carotidio, tengo una tensión arterial sistólica menor de 60. Tengo un paciente en riesgo de muerte inminente. Acá hay una hemorragia hasta que alguien me demuestre lo contrario. ¿Sí? Piel. Está rosadito y tiene pulsos radiales. Bien, es un paciente amarillito. La piel está húmeda, no está reseca, no le está faltando volumen. El relleno capilar es normal, sí, es menor a 2 segundos, siempre y cuando el paciente no esté hipotérmico, porque recuerden que el relleno capilar hay que tomarlo en condiciones de normotermia. Bueno, me quedo tranquila. No tengo esto, tengo una piel fría, moteada, seca, con livideces, con un tiempo de relleno capilar aumentado, y tengo solo pulso carotidio, el paciente tiene una hemorragia severa. No le tomé la presión, no sé cuánta sangre perdió, no le hice un hemograma, no hace falta, ya sé que está cursando una hemorragia. El tema es ir a buscarla para repararla, y no va a depender de mí en esta etapa, va a depender de una exploración quirúrgica. Pero va a estar ahí presente en mi cabeza que tengo que actuar rápidamente para compensar a ese paciente y que pueda llegar al quirófano, fundamentalmente. ¿Cómo? Colocando vías, colocando volumen, si es necesario se le colocarán onoinotrópicos, son situaciones críticas, ¿sí? Lo importante es poder detectarlas. En esta fase de su formación, lo importante es que ustedes puedan entender que con tomarle el pulso y ver la piel del paciente, ya tienen un panorama de la C de circulación. Y acá tienen una tablita sumamente interesante, que quiero que después ustedes la miren con detenimiento, porque va a aparear los datos de los signos vitales, la diuresis, el sensorio,
con la cantidad de pérdidas posibles de sangre que tiene el paciente. Es decir, que ustedes analizando lo que está a un lado del cuadro, frecuencia cardíaca, tensión arterial, frecuencia respiratoria, relleno capilar, la emisión o no de diuresis, el estado de conciencia, se van a las que dicen clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, y pueden ir estimando las pérdidas reales de ese paciente. Pérdidas que pueden ser visibles o invisibles, como les dije antes. Por eso después mírenlo, este cuadrito, fíjense qué pasa si tengo un 15%, qué pasa si tengo entre el 15 y el 30%, cuáles son visibles. Una pérdida del 15% de sangre no va a ser visible a través de signos vitales. La tengo que ir a buscar y la tengo que sospechar en función del tipo de trauma que el paciente tenga, ¿sí? Y si ese trauma es posible que haya provocado no pérdidas sanguíneas. Recuerden que las intoxicaciones son trauma, recuerden que las electrocuciones son trauma. No siempre lo asociamos con una hemorragia activa. Y acá tenemos otro mantra. Todo paciente politraumatizado, frío y pálido, está en shock hasta que se demuestre lo contrario. ¿Sí? Así como todo paciente inconsciente con trauma ha tenido un trauma de cráneo raquimedular hasta que alguien me demuestre lo contrario, lo mismo sucede con su estado hemodinámico. Todo paciente que está frío y pálido está shockado hasta que alguien me demuestre lo contrario. ¿Cómo? Con valores de laboratorio, con valores de signos vitales, ¿sí? Pero yo lo voy a tratar como paciente en shock. En la resucitación inicial le voy a colocar vías y le voy a pasar volumen. Ay, pero el paciente era cardiópata, después vemos. Ay, pero el paciente era insuficiente renal, bueno, después lo dializamos. Pero le vamos a pasar volumen, porque si no se va a morir. O en la escena o en el traslado. ¿Y qué shock va a tener un paciente politraumatizado? Y frecuencia de aparición mayor, shock hipovolémico, pérdidas. ¿Sí? En el caso de shock hipovolémico de este tipo de pacientes no va a ser deshidratación. ¿Sí? Es muy difícil que sea por deshidratación, por falta de ingesta. Ahora, puede ser un gran quemado, y recuerden que el gran quemado es un paciente politraumatizado. Entonces, acá puede haber un shock hipovolémico por pérdidas por piel, no por sangre solamente. ¿Sí? No importa cuál sea la causa por la cual se produce el shock hipovolémico en este caso, sino lo que importa es qué vamos a ir a buscar y qué vamos a hacer. ¿Qué produce el shock hipovolémico? Y produce una caída del gasto cardíaco. ¿Sí? Ustedes ya vieron en adultos 1 que es el gasto cardíaco. ¿Sí? Es esta cantidad de sangre que yo necesito tener circulando para poder perfundir los órganos. Si este gasto cardíaco cae, la respuesta que va a tener el cuerpo humano va a ser la activación del sistema nervioso simpático. ¿Sí? Va a aumentar la frecuencia cardíaca, se va a vasocontraer el paciente, ¿sí? De manera tal que llevemos y derivemos la sangre a los órganos vitales, cerebro, corazón, ¿sí? No va a haber emisión de diuresis, porque a los riñones no va a llegar suficiente sangre, ¿sí? Porque nos la vamos a guardar para irrigar los órganos nobles, corazón, cerebro, pulmones, para que se pueda producir la respiración. Es decir, que cuando hablamos de paciente pálido y frío relacionado con shock, hablamos en su mayoría de shock hipovolémico. ¿Sí? Una vez que el paciente ha recibido su evaluación clínica en la institución a la cual ha sido derivado, lo que tenemos que ir nosotros controlando periódicamente, es su nivel de conciencia. ¿Cómo responde? ¿Sí? ¿Qué clase de reactividad tiene el paciente? Y este nivel de conciencia es variable. Y me interesa mucho que ustedes tengan en cuenta que es un seguimiento continuo que hay que hacerle al paciente. Así haya entrado caminando por la puerta el paciente y lo más bien puede en cualquier momento deteriorar el sensorio.
Y esto puede relacionarse con el trauma propiamente dicho o con alteraciones metabólicas secundarias al shock, por ejemplo. ¿Sí? Este shock hipovolémico que puede estar haciendo el paciente, que puede estar pasándonos inadvertido, justamente porque la hemorragia no es visible. Por ejemplo. O con un trauma de cráneo, donde esté aumentando la presión intracraneana, se esté produciendo un hematoma, o simplemente se esté edematizando este tejido cerebral, y nos esté generando aumento de la presión intracraneana. En cualquiera de todos estos casos, por hipoxia, por hipovolemia, por aumento de la presión intracraneana, hasta por hipoglucemia, el paciente puede modificar su estado de conciencia y su reactividad en cualquier momento de la evolución del trauma. Por lo tanto, hay que estar atentos a los estados de conciencia que existen. ¿Sí? ¿Qué son estos? El paciente puede estar alerta, como están ustedes ahora, puede estar un poquito letárgico, como están los que ya están cansados. El paciente puede estar obnubilado, y ahí hay una alteración de la conciencia en la reactividad y en el contenido. El paciente puede estar diciendo cosas que no tienen sentido, o puede estar somnoliento nada más, como el paciente que sale de quirófano. Puede estar estuporoso, o sea, estar como ido, o directamente puede estar en coma. O sea, los dos puntos, alerta y coma, ya sabemos, son los que son fáciles de ver. En el resto están todas estas zonas de grises que hay que acercarse y ver qué está peor, si la reactividad o el contenido de la conciencia. Ustedes esto ya lo saben, y si no lo recuerdan, están las clases de valoración neurológica, donde hablamos de contenido de la conciencia y de reactividad, que son dos cosas distintas. Para ver el estado de conciencia rápido del paciente, en el trauma usamos la escala ABDI, ¿sí? La A es paciente alerta. Yo le hablo, o el paciente está mirándome y está alerta, no necesito ni siquiera hablarle. En la B, paciente que responde al estímulo verbal. Está medio oído, el paciente está estuporoso o está medio dormido, somnoliento, pero yo le hablo, no lo toco, le hablo y me contesta. Y me contesta coherentemente. ¿Sí? En la D, paciente que responde al dolor, ya tengo que someterlo al estímulo doloroso para que haya una respuesta. Y la I es de paciente inconsciente. Volvemos a lo mismo, los dos puntos, la A y la I son fáciles de ver. En el medio está la zona de grises. Cuando tengo una duda frente a estas cosas, tengo que llamar a un compañero y hacerlo juntos. Entonces ahí lo que es operador dependiente se vuelve un poco más seguro. Y aquí tienen la escala de coma de Glasgow. Eso es tarea para el hogar, que ustedes se pongan, busquen data sobre la escala de coma de Glasgow, vean los alcances de la escala de coma de Glasgow, para entender de qué se trata esto de la mejor respuesta ocular, la mejor respuesta verbal y la mejor respuesta motora. ¿Por qué ponemos mejor respuesta? Supongan que el paciente tiene un solo ojo, o tiene, como el que vimos, un ojo que no se puede abrir porque tiene un hematoma. Yo no puedo poner que no puede abrir los ojos. No puede abrir el que tiene un golpe, pero el otro lo abre. Y si lo abre y la respuesta es abrir los ojos en forma espontánea, pero el otro no puede porque tiene un hematoma que se lo impide, mi valoración de la escala de coma de Glasgow es que es 4, abre los ojos espontáneamente. Porque a nivel neurológico el paciente los quiere abrir. Lo que pasa es que en el otro tiene un hematoma, o tiene un ojo de vidrio, o no tiene ojo. Lo mismo, la mejor respuesta verbal. El 5 es orientada, y de ahí para abajo empiezan las dificultades de valoración. Por eso digo que a veces es necesario llamar a un compañero o compañera y decirle: ¿a vos qué te parece? ¿Está confuso? ¿Está desorientado? ¿Cómo está el paciente? Y aquí es a donde se genera la mayor dificultad, y es en la evaluación de la respuesta motora. Por ejemplo, en sigue órdenes, yo le digo: apriéteme la mano, el paciente me apriete la mano. Le pido que me apriete la otra mano para ver si es simétrica la respuesta. Bárbaro, listo, tiene 6. Está hermoso. Le genero un pequeño, ¿sí? Un pequeño estímulo doloroso, y el paciente me dice ay, o retira, o lo localiza el dolor, ¿sí? Se da cuenta que le estoy apretando el dedo, por ejemplo. Bien, tiene un 5. Ahora, entre flexión normal, retirada, que es que si yo al paciente le
ejerzo un estímulo doloroso, por ejemplo, en el arco infraciliar o supraciliar, ¿sí? Le aprieto ahí que duele muchísimo, que es un estímulo central porque está cerca del cerebro, y el paciente lleva la mano para sacarme la mano, aunque esté con los ojos cerrados, ¿sí? Eso es flexión normal con retirada. El paciente va a tratar de sacarme la mano donde estoy generando un impulso doloroso, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Cuando estamos en clase, normalmente con esto lo actuamos un poco. Acá me cuesta un poco, por eso están las fotos. Quiero que me escuchen a mí, vayan guiándose con las fotos. Es este que ven que el paciente le lleva la mano del operador. Está con los ojos cerrados, ¿ven? El paciente está en un estado de conciencia alterado, no está con un estado de conciencia normal. Pero puede localizarlo de alguna manera porque va a intentar sacar el estímulo doloroso. La flexión anormal por decorticación implica que hay una lesión de la corteza cerebral y el paciente lleva las manos hacia adelante sobre el tórax y cierra los puños. Eso se llama flexión anormal de decorticación y habla de un daño cerebral importante, porque la corteza cerebral está dañada, por eso se llama posición de decorticación, porque se pierde la corteza. Más grave de estos es la extensión, lo que se llama la colocación de las manos en prono, y se estiran y se extienden, y fíjense la posición de las manos acá y la posición de las manos acá. Es hacia afuera, ¿sí? Y como en prono, ¿sí? Esa posición de extensión se llama de descerebración, y acá estamos hablando de estructuras más primitivas del cerebro complicadas. Acá hablamos de las estructuras más nuevas, como es la corteza, y funciones cognitivas están en juego también. Pero aquí ya es un daño cerebral profundo. Y por supuesto que si no hay ninguna y el paciente está flácido, hay un porcentaje muy alto, ya les dije, un valor de 3, de 1 en apertura ocular, de 1 en respuesta verbal y de 1 en respuesta motora, significa que el paciente está sospechado de muerte bajo criterios neurológicos, casi en un 100%, solo falta que vengan y le hagan los estudios correspondientes para certificarlo, pero desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista clínico, este paciente estaría muerto. Para el triaje está muerto. ¿Sí? Aquí tienen los puntajes, ¿sí? ¿Cómo se hacen? No es lo mismo hacerlo con un paciente que está intubado, por ejemplo, donde no le vamos a poder pedir que hable, ¿sí? Le vamos a tener que poner un 1 y poner, el paciente está intubado, ¿sí? Si tiene un ojo en compota, con un hematoma hay que poner ojo no valorable, y se le pone 1, sí, pero se coloca aparte, ¿por qué? ¿Por qué? Porque se probó en estudios que casi un 25% de las calificaciones de la escala de coma de Glasgow son inapropiadas porque no se ponen todas las cosas, o porque se hacen en condiciones en las cuales no es válido utilizar